Mi esposo murió hace 5 años. Dejó un sobresellado. Abrir estrictamente en 2026. Ayer lo abrí. Dentro había una nota. Ve al garaje. Hay una habitación secreta bajo el suelo. Cuando la encontré y bajé. Buen día, queridas oyentes. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle like a este vídeo. Escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me están viendo. Así puedo saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Dorothea Callahan y tengo 71 años. He vivido en la misma casa, en Millbrook, Ohio, durante 43 años. Crié a 2 hijos en esa casa, despedí a un esposo en esa casa y me senté en el porche trasero de esa casa cada mañana con una taza de café negro, viendo cómo cambiaba la luz sobre el jardín, como solo puede hacerlo alguien que no tiene prisa por estar en ningún otro lugar. En el pueblo decían que yo era constante, mi pastor decía que era resiliente, mi vecina, Ruth, decía que era terca, pero lo decía con cariño. Yo, la mayoría de los días, me llamaba a mí misma cansada, pero un cansancio tranquilo, de esos que vienen después de una vida larga y bien vivida, no del tipo que da miedo. Harold y yo estuvimos casados durante 47 años cuando murió cáncer de páncreas. Rápido y despiadado, como suele ser esa enfermedad. En marzo dijo que le dolía la espalda, en agosto ya no estaba. No tuve tiempo de prepararme, y no estoy segura de que prepararse hubiera servido de algo. El duelo no sigue un calendario, por mucho aviso que tengas. Harold era un buen hombre. Un hombre callado, trabajó durante 30 años en la oficina del catastro del condado. Conocía el valor de las propiedades como otros hombres conocen las estadísticas del béisbol. Pasaba los fines de semana en el garaje, arreglando cosas, o cuidando el huerto junto a la cerca sur. No era de grandes gestos ni declaraciones dramáticas, mostraba su amor con acciones. El tanque de gasolina lleno, la batería del detector de humo cambiada, una taza de café esperándome en la cocina antes de que yo bajara. Yo confiaba completamente en él. Nunca tuve motivo para no hacerlo. Después de su muerte, su hijo de su primer matrimonio, Garrett, vino al funeral con su esposa, Pamela. Quiero ser cuidadosa aquí, porque me criaron para hablar bien de los vivos. Pero diré esto. Garrett siempre miró la propiedad de Harold como un hombre mira algo que cree que debería pertenecerle. En el funeral fue correcto conmigo. Me dio la mano, dijo las palabras adecuadas, pero sus ojos recorrían mi sala como los de un tasador. Y Pamela seguía preguntando, con ese tono suave y sugerente que tenía, si ya había pensado en lo que vendría después. Yo llevaba 58 días de viuda. No había pensado en lo que venía después, todavía estaba tratando de entender lo que había terminado. Harold dejó testamento. Era sencillo, la casa y todo lo que había en ella pasaban a mí, la cuenta de ahorros, el pequeño fondo de retiro, el auto, todo para mí. Garrett recibió una suma modesta que Harold había apartado años antes. No era nada despreciable. Pero tampoco era lo que Garrett, al parecer, esperaba. No impugnó el testamento, pero el ambiente entre nosotros cambió después de la lectura. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, y luego desaparecieron. Me dije que era natural. Me dije que el duelo vuelve extraña a la gente. La vida tomó su nueva forma. Planté el jardín en primavera, invitaba a Ruth a cenar los jueves. Aprendí a manejar las finanzas que siempre había llevado Harold. Descubrí que era capaz de hacerlo, y sentí un orgullo extraño por eso. Pasaron los años. 5. Y el pasado abril, mientras ordenaba el baúl de cedro al pie de nuestra cama buscando una colcha que quería darle a mi nieta, encontré el sobre. Había estado ahí todo el tiempo, escondido bajo el viejo suéter de lana de Harold. Sellado con cinta. Y con su letra cuidadosa escrita encima. Abrir estrictamente en 2026. Me senté en el borde de la cama durante mucho rato, le di vueltas al sobre una y otra vez. Era 2026, abril de 2026, Harold había muerto en 2021. Y él lo sabía, había planeado, había decidido que había algo que yo no debía saber durante 5 años. ¿Por qué 5 años? ¿Por qué no decirlo de inmediato en el testamento, con el abogado presente? ¿Por qué esconderlo en un baúl como un secreto entre extraños? No lo abrí esa noche. Lo dejé sobre la mesa de la cocina. Preparé la cena.
Vi las noticias. Me fui a la cama. Y, en la oscuridad, pensé. Harold, ¿qué hiciste? A la mañana siguiente, lo abrí. La nota dentro estaba escrita en una pequeña tarjeta. Su letra, prolija y diminuta, decía: Dot, ve al garaje, debajo del suelo hay una habitación oculta, lo siento por haber esperado, necesitaba asegurarme primero de que estuvieras a salvo, todo lo que hay dentro es tuyo. La leí 3 veces. Luego me puse el abrigo, crucé el jardín en el frío de la mañana y abrí la puerta del garaje. El garaje olía como siempre: aceite de motor, madera seca, ese leve rastro de fertilizante de las bolsas apiladas contra la pared del fondo. Su banco de trabajo seguía allí. Las herramientas ordenadas con la precisión de un hombre que creía que el orden era una forma de respeto. Su viejo cortacésped estaba en una esquina, cubierto con una lona. Nada había cambiado. Yo no había cambiado nada, porque no había podido hacerlo. Y también porque nunca tuve una razón para hacerlo. Me paré en el centro del piso de concreto y miré hacia abajo. El suelo parecía sólido, intacto. Caminé despacio, como Harold solía hacerlo cuando buscaba algo que había perdido, metódico, paciente. Y entonces, en la esquina izquierda, detrás de las bolsas de fertilizante, lo vi. Una línea en el concreto. Apenas visible. Un cuadrado, de poco más de 1 metro de lado, con un aro metálico incrustado al ras, pintado para confundirse con el suelo. Mi corazón empezó a latir de una manera incómoda. Soy una mujer práctica. Y quiero dejar algo claro: no tenía miedo de algo sobrenatural. A mi edad no tengo paciencia para eso. Tenía miedo de algo real. De lo que significaba que mi esposo de 47 años hubiera construido una habitación secreta bajo nuestro garaje, y nunca me lo hubiera contado. Aparté las bolsas de fertilizante, tomé el aro con ambas manos. La trampilla era pesada, pero cedió. Había sido engrasada recientemente. Eso significaba que Harold la había mantenido, incluso en los meses en los que ya estaba enfermo, cuando cada movimiento le costaba. Ese detalle me golpeó más de lo que esperaba. Había venido hasta aquí con dolor, para mantener este secreto listo. Debajo de la trampilla, una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Encontré una linterna en su banco de trabajo, por supuesto que había dejado una allí, por supuesto que lo había pensado. Y bajé. La habitación era pequeña, quizá de unos 3 por 3 metros. Sorprendentemente seca. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera. Y en ellas había cajas de archivo, unas 12, todas etiquetadas con la letra de Harold. También había una caja fuerte ignífuga atornillada al suelo, un sobre de papel manila pegado encima, y una silla plegable frente a ella. Como si Harold hubiera imaginado que yo estaría allí, sentada, tomándome mi tiempo. Me senté. Abrí primero el sobre manila. Dentro había una carta. 4 páginas escritas a mano por Harold, y una hoja aparte con una combinación. La carta empezaba así: Dot, necesito contarte sobre la propiedad de Rearen. No voy a repetir cada palabra, pero la esencia era esta. En 1987, el padre de Harold le dejó un terreno, 11 acres a las afueras del pueblo, cerca del antiguo camino de la granja Rearen. Harold nunca me lo contó porque en ese momento había una disputa legal con la herencia de su hermano, y el terreno quedó atrapado en litigio. Luego, en 1994, el caso se resolvió a favor de Harold, en silencio. Él pensó en contármelo. Pero para entonces había empezado a notar algo. Garrett, su hijo de su primer matrimonio, que en ese momento era adolescente, de alguna forma se había enterado del terreno, y estaba convencido de que le pertenecería. Harold no dijo nada. Esperó. Observó a Garrett durante los años y llegó, lentamente y con tristeza, a una conclusión. Garrett impugnaría cualquier intento mío de reclamar esa propiedad en cuanto Harold muriera. Según los registros del catastro que Harold había guardado en esas cajas, ese terreno ahora valía mucho más de lo que jamás debería valer un campo de 11 acres en Ohio. Un desarrollador comercial había estado comprando parcelas en la zona durante casi una década.
Las 11 acres de Harold estaban justo en el centro del corredor proyectado para ese desarrollo. Su valor estimado, según la última investigación de Harold en 2020, era de aproximadamente 2,3 millones de dólares. Me quedé sentada en aquella habitación subterránea durante mucho tiempo. La linterna estaba apoyada en una repisa junto a mí, apuntando hacia el techo para que la luz se dispersara suavemente, tal como Harold solía inclinar su lámpara de lectura para no molestarme cuando yo dormía. Pensé en nuestros 47 años de matrimonio. Pensé en la palabra segura en su nota. Necesitaba asegurarme primero de que estuvieras a salvo. 5 años. Él había calculado que 5 años serían suficientes para que Garrett siguiera con su vida, dejara de observar, dejara de esperar. ¿Tenía razón? No lo sabía. Pero había algo que sí sabía con absoluta claridad. No iba a dejar esto pasar. Y no por codicia. Quiero que eso quede claro. No soy una mujer codiciosa. Pero Harold había protegido esto para mí con cuidado, y a un costo personal enorme. Y yo iba a honrar eso. Subí nuevamente por la escalera con el sobremanila bajo el brazo. Volví a colocar la trampilla, acomodé las bolsas de fertilizante exactamente como estaban. Luego entré en la casa, preparé una cafetera nueva y me senté en la mesa de la cocina a pensar. Lo primero que necesitaba era un abogado. No el abogado de la familia que había llevado el testamento de Harold. Ese era alguien que Garrett conocía. Alguien conectado con la vida anterior de Harold. Yo necesitaba a alguien nuevo. Alguien sin relación previa con nadie en esta situación. Llamé a Ruth esa misma tarde. No para contarle todo. Todavía no. Pero su nuera trabajaba como asistente legal en Columbus, y yo necesitaba un nombre. La nuera de Ruth me dio el nombre de una abogada, Susanna Hart, especialista en propiedades y herencias, con 20 años de experiencia y, según Ruth, una reputación de ser extremadamente meticulosa. Llamé a su oficina el lunes siguiente por la mañana y pedí una cita para el jueves. No se lo conté a nadie más. Seguí con mi semana con la mayor normalidad posible. Regué el jardín, fui al supermercado, llamé a mi hijo menor, Patricio, para hablar de sus hijos. Y mantuve el sobremanila guardado bajo llave en la pequeña caja ignífuga que tenía en el armario de mi dormitorio, donde siempre guardé los pasaportes y certificados de nacimiento. La oficina de Susanna Hart estaba en el piso 14 de un edificio de vidrio en el centro. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 y tantos, con una forma de ser enfocada y sin prisa que me agradó de inmediato. Me senté frente a su escritorio, con las manos juntas en el regazo, y le conté todo. Le mostré la carta de Harold, le mostré la combinación de la caja fuerte. La había abierto el día anterior y dentro encontré la escritura original del terreno, los documentos del acuerdo legal de 1994, y una carpeta con impresiones recientes de tasaciones que Harold había descargado y anotado. Susanna leyó todo con la paciencia cuidadosa de alguien que entiende que los documentos que tiene en las manos pueden ser decisivos en un tribunal. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo: «Señora Callahan, ¿entiende lo que tiene aquí?» «Creo que sí», respondí. «Esta escritura está en orden. El acuerdo es válido. El terreno es suyo por derecho de herencia a través del patrimonio de su esposo. No hay ninguna impugnación legítima posible, siempre que presentemos todo correctamente y sin demora». Luego me explicó el proceso. Presentaríamos una solicitud ante el condado para transferir formalmente la escritura a mi nombre. Algo que debió haberse hecho cuando Harold murió, pero que no ocurrió porque nadie sabía que ese terreno existía. Al mismo tiempo, solicitaríamos una investigación de título para documentar el historial del terreno y su valor actual. Seríamos cuidadosas, seríamos discretas, el mayor tiempo posible. Le pregunté cuánto tiempo teníamos antes de que alguien lo notara. Me dijo que, en cuanto presentáramos la solicitud, se convertiría en registro público. «No hay forma de hacer esto invisible», dijo. «Pero podemos movernos rápido. Presentamos todo un viernes por la tarde. El miércoles siguiente, sonó mi teléfono. Era Garrett. No me había llamado en más de 2 años. Su voz era agradable, de una manera que me recordó a la voz agradable de Pamela en el funeral de Harold.
Ese tipo de amabilidad que está puesta por encima de algo completamente distinto. Dorothy, dijo, ¿cómo estás? He estado pensando en llamarte. Hola, Garrett, respondí. Escuché que has estado en contacto con una abogada en Columbus. Hizo una pausa. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Había esperado algo así. Susana me había advertido que la investigación de título sería visible. Lo que no esperaba era la rapidez. 4 días hábiles. Eso significaba que Garrett tenía a alguien vigilando, eso significaba que llevaba años vigilando. Todo está bien, dije. Gracias por llamar. Colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo todo el peso de aquello de lo que Harold había intentado protegerme. Él lo sabía. Sabía exactamente cómo era Garrett. Y había pasado años preparando una situación en la que yo estuviera a salvo, antes de que empezara la batalla. El lunes siguiente, Susana me llamó con los resultados de la investigación de título. El terreno estaba en orden, como esperábamos. Pero había encontrado algo más, algo que Harold, al parecer, no sabía, o quizás no tuvo tiempo de incluir en su carta. En 2022, el año después de la muerte de Harold, Garrett había presentado una acción legal para reclamar la propiedad de Rearen, argumentando que Harold había muerto sin dejar disposición sobre ese activo específico. La demanda se había presentado en un tribunal del condado, y había estado en trámite durante 3 años sin resolución. ¿Por qué? Porque no había parte contraria. Nadie que la impugnara. Nadie de mi lado sabía que ese terreno existía. El caso había estado avanzando, completamente sin mí. Leí el correo de Susana 3 veces. Luego lo imprimí, subí al auto y conduje hasta su oficina sin cita previa. Me recibió de inmediato, porque es ese tipo de abogada. Nos sentamos juntas y revisamos los documentos judiciales, las presentaciones del abogado de Garrett, el número de caso, el historial del proceso. Y sentí algo dentro de mí endurecerse, como cemento al secarse. Esto ya no era una sospecha. Era una prueba. Garrett sabía del terreno, había esperado a que Harold muriera, y había intentado quedarse con él a través de los tribunales antes de que yo siquiera supiera que existía. ¿Podemos intervenir en el caso? Pregunté. No solo podemos, dijo Susana. Debemos hacerlo. Y tenemos fundamentos sólidos. La escritura, el acuerdo, la carta de Harold. Todo establece su derecho más allá de cualquier duda razonable. Hizo una pausa. Dorotea, quiero ser honesta con usted. Esto se va a poner conflictivo. El abogado de Garrett no se va a retirar en silencio. Lo sé, dije. Tomé mi bolso. Haga lo que tenga que hacer. Susana presentó nuestra intervención en el caso la semana siguiente. Adjuntamos la escritura, el acuerdo de 1994, la carta de Harold, y una declaración jurada mía explicando cómo había descubierto todo. Según Susana, la presentación era impecable. Según yo, eran 47 años del amor cuidadoso de un buen hombre, hablando por fin en un tribunal. 3 días después, Garrett vino a mi casa. No llamó antes. Llegó un martes por la mañana con Pamela, y tocaron la puerta como lo hacen las personas que quieren parecer naturales, pero lo han ensayado. 2 golpes firmes, y luego un paso atrás, como para no parecer amenazantes. Los observé desde la ventana de la cocina un momento antes de abrir. Pamela llevaba una fuente cubierta con papel aluminio. Una cazuela. Los accesorios de una visita casual. Abrí la puerta. Dorotea, sonrió Garrett. Pamela también sonrió. Estábamos por la zona. Trajimos comida. Pasen, dije. No los quería dentro de mi casa, pero quería escuchar lo que tenían que decir. Además, esa misma mañana había hablado con Susana sobre esta posibilidad, y me había dicho: no mencione el caso. No confirme nada. No niegue nada. Solo escuche. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Pamela destapó la cazuela, algo con pollo. Olía bien. Sirvió café como si viviera allí, lo cual me molestó más de lo que esperaba.
Garrett habló un rato de nada. Sus hijos, su nueva casa, el clima en Columbus. Y luego dijo, con cuidado. Escuché que has involucrado a una abogada en el asunto de la propiedad. Tengo una abogada. Sí, dije, Dorotea. Él se inclinó hacia adelante. Quiero hablar con claridad. Ese terreno, la parcela de Rearen, papá siempre quiso que fuera para mí. Tú lo sabes. Los dos lo sabemos. Él mismo me lo dijo antes de enfermarse. Sus ojos eran firmes, sinceros, había ensayado esto. No quiero que haya conflicto entre nosotros. Me dolería que esto se volviera desagradable, pero si sigues adelante con esto, voy a tener que proteger mis intereses. Y mi abogado dice que tenemos fundamentos para argumentar que Harold no estaba mentalmente competente en sus últimos años. Dejé la taza de café sobre la mesa. Garrett, dije, Harold era más lúcido a los 65 que la mayoría de los hombres a los 30. Y tú lo sabes. Que su manejo de este activo refleja un deterioro en su juicio. Continuó, como si yo no hubiera hablado. Quiero darte la oportunidad de retirarte de esto voluntariamente. Sería lo mejor para todos. Pamela asintió con tristeza a su lado. Los miré a ambos. Una amenaza envuelta en preocupación, servida junto a una cazuela de pollo. Harold había sabido exactamente quiénes eran. Aprecio que hayan venido, dije. Le transmitiré sus comentarios a mi abogada. La expresión de Garrett cambió apenas un instante. Una fracción de segundo. La amabilidad se le cayó. Dorotea, estoy tratando de ayudarte a evitar. Te escuché, lo interrumpí. Gracias por la comida. Se fueron. Me quedé de pie en la cocina, escuchando cómo su auto retrocedía por la entrada. Luego me senté, y noté que mis manos temblaban levemente. No exactamente por miedo, sino por la realidad física del enfrentamiento. La respuesta del cuerpo ante una amenaza, incluso cuando la mente se mantiene serena. Llamé a Susana de inmediato y le repetí cada palabra. No se sorprendió. Me explicó que el argumento de incapacidad mental era una táctica común, y que prácticamente no tenía ninguna posibilidad de prosperar, considerando el historial profesional de Harold, la claridad de sus documentos y la línea de tiempo. Esperan asustarla para que acepte un acuerdo, dijo. No lo haga. Esa misma semana, Susana presentó una moción para desestimar la demanda de Garrett, argumentando que había sido presentada de mala fe por alguien sin legitimidad legal. Adjuntó documentación que demostraba que Garrett conocía la situación disputada del terreno antes de iniciar el proceso. La moción era firme, precisa, y absolutamente correcta. Luego me dijo que me tomara una semana para descansar. Ya hizo la parte difícil por ahora, me dijo. Deje que el tribunal haga su trabajo. Conduje hasta la casa de mi hermana Carolina, en Indiana, y pasé allí 4 días. Dormí más de lo que había dormido en años, comí la comida de Carolina, caminé por las tardes junto al río. Durante horas enteras, no pensé en Garrett, ni en Pamela, ni en el terreno. Pensé en Harold. Y en la silla plegable que había colocado en aquella habitación subterránea, frente a la caja fuerte, como si hubiera preparado un lugar para mí en una mesa. Él había pensado en todo. Lo menos que yo podía hacer, era ocuparme del resto. Cuando regresé de lo de Carolina, había un sobre en mi buzón. Lo había enviado el abogado de Garrett. Una carta formal. No un documento judicial, sino lo que llamaban una comunicación de buena fe. La carta planteaba una oferta de acuerdo. Garrett retiraría su demanda, y, a cambio, yo aceptaría dividir los beneficios de cualquier futura venta del terreno de Rearen en partes iguales. 50 y 50. Según la carta, eso reconocía la clara intención de Harold de proveer para su hijo. Leí la carta en el porche, con mi café. Luego la dejé sobre la mesa lateral, y terminé mi café. Un petirrojo estaba en el césped, cerca de la cerca del jardín, sacando algo de la tierra con una persistencia casi profesional que me pareció admirable. Lo observé durante un rato. La oferta no era poca cosa. $1.150.000 no es una cifra que se descarte sin pensarlo. Soy una mujer razonable. Y lo pensé.
Pero cada vez que lo hacía, llegaba al mismo punto. Harold había hecho un esfuerzo extraordinario, durante muchos años y a un gran costo personal, para asegurarse de que esa herencia llegara a mí intacta. Un reparto mitad y mitad no era lo que él había construido. Era exactamente lo que había trabajado para evitar. Aceptar eso sería entregarle a Garrett exactamente lo que había intentado conseguir mediante engaño. Le reenvié la carta a Susana con un solo mensaje. Mi respuesta es no. Susana me llamó esa misma tarde. Me dijo que nuestra moción había generado lo que ella llamó interés judicial. El juez había solicitado informes adicionales a ambas partes, lo que, según Susana, significaba que el tribunal estaba tomando en serio nuestro argumento de mala fe. Esto se está inclinando a su favor, dijo. Manténgase firme. Ese jueves, cuando Ruth vino a cenar, le conté sobre la oferta. No le había contado todo desde el principio. Había sido prudente, no quería involucrarla más de lo necesario. Pero le había contado lo suficiente, y ella había guardado silencio, como siempre hacía. Esa noche, mientras comíamos estofado, escuchó toda la historia. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, y luego dijo: Harold te amaba mucho. Lo sé, respondí. ¿Y no vas a aceptar esa oferta? No. Asintió, como si eso resolviera todo. Luego preguntó: ¿necesitas algo? Quiero decir, en lo práctico, ¿estás bien? Esa pregunta me desarmó un poco. La forma en que la bondad práctica de una amiga de toda la vida puede hacerlo. Le dije que sí, que estaba bien, que tenía a Susana, que Carolina se había ofrecido a venir si la situación se complicaba, y que mi hijo Patricio ya sabía lo esencial. Se lo había contado finalmente la semana anterior. Había reaccionado con esa seriedad tranquila que siempre ha tenido. Se enojó por mí, y me di cuenta de que necesitaba que alguien se enojara. Porque yo no estaba funcionando desde el enojo. Estaba funcionando desde algo más firme, más frío. Una determinación que está por debajo de las emociones. Esa parte de uno que simplemente sabe lo que es correcto, y actúa en consecuencia. Esa misma semana también me uní a un pequeño grupo de apoyo legal para viudas que enfrentaban disputas de herencia. Una consejera de mi iglesia me lo había mencionado discretamente. Se reunían los martes por la noche en el centro comunitario. 6 mujeres. Diferentes historias. Una facilitadora, una trabajadora social jubilada. No soy alguien que se une a grupos fácilmente. Pero ese primer martes me senté y escuché. Una mujer llamada Elena contó una situación sorprendentemente parecida a la mía. Un hijastro, un activo oculto, una batalla que no había elegido, pero que estaba decidida a terminar. Y por primera vez en meses, no me sentí sola. 2 semanas después de la carta, Garrett y Pamela enviaron una canasta de frutas. Sin nota. Les agradecí con un mensaje breve, y no dije nada más. Podía sentirlos observando. Esperando. Esperando una señal de debilidad. Una grieta por donde pudiera filtrarse la duda. No había ninguna grieta. Lo había sellado con la tarjeta de Harold, la que ahora llevaba en el bolsillo de mi abrigo, la que decía: todo lo que hay dentro es tuyo. Garrett llamó un sábado por la mañana, en octubre, para decir que él y Pamela iban a pasar por Millbrook. Tenemos unos amigos en la zona, dijo. Es pura coincidencia. ¿Te molestaría si pasamos 1 hora? Su tono era distinto esta vez. Más suave. Más cuidadoso. La agresividad de aquella visita en la cocina había sido reemplazada por algo que, en otro contexto, podría haber parecido un arrepentimiento sincero. Dije que sí. No les tenía miedo. Y además, la semana anterior había hablado con Susana, y me había dicho que estábamos esperando la resolución del tribunal sobre nuestra moción, prevista dentro de ese mismo mes. No tenía nada que ocultar, y nada que perder por escuchar a Garrett. Llegaron a las 2 de la tarde. Esta vez no había cazuela. Se sentaron en la sala. Garrett miró las fotografías sobre la repisa de la chimenea. Harold y yo en la boda de Carolina, Harold en el huerto, Harold en la graduación universitaria de Patricio,
con una expresión que podía ser tristeza, o una imitación muy lograda de ella. Dorotea, dijo, te debo una disculpa. Esperé. La forma en que manejé todo esto ha sido equivocada. Estaba enojado después de que papá murió, y me sentí, no sé, desplazado. Y dejé que eso se convirtiera en algo de lo que no estoy orgulloso. Hizo una pausa. Sé que amabas a mi padre. Sé que él te amaba. No quiero estar peleando contigo por una propiedad. No es la persona que quiero ser. Pamela se inclinó y apoyó su mano sobre la mía. Hemos estado orando por esto, dijo. De verdad. Y sentimos que lo correcto, lo cristiano, es dejar completamente el reclamo legal. Estamos dispuestos a hacerlo. Me miró con ojos sinceros. Lo único que te pediríamos es que consideres, en tu planificación patrimonial, no ahora, no como algo legal, solo a nivel personal, informal, reconocer que Harold tenía un hijo. Nada más. Un gesto de buena voluntad. Ahí estaba. La oferta anterior había sido mitad y mitad. Este nuevo pedido era más suave. Solo buena voluntad. Solo algo personal. Solo una mención en mi testamento. Lo que, por supuesto, sería legalmente vinculante en la práctica, aunque en ese momento pudiera negarse como coerción. Miré la mano de Pamela sobre la mía, miré los ojos de Garrett, cuidadosamente tristes. Y pensé en la nota de Harold. Necesitaba asegurarme primero de que estuvieras a salvo. No hablaba en abstracto. Había previsto esta habitación, esta conversación, esta interpretación exacta de arrepentimiento y razonabilidad. Aprecio lo que están diciendo, dije. De verdad. Y no tengo ningún deseo de estar en guerra contigo, Garrett. Tu padre fue un buen hombre, y sé que te quería. Los hombros de Garrett se relajaron ligeramente. Pero no voy a tomar decisiones informales sobre mi herencia en una conversación de sala, continué. Si quieres retirar la demanda, creo que sería lo correcto. Y mi patrimonio es asunto mío. Lo manejaré con mi abogada y mi familia, igual que Harold manejó el suyo. La suavidad desapareció del rostro de Garrett. No de golpe. Era demasiado controlado para eso. Pero se fue desvaneciendo, como agua que busca el punto más bajo. La mano de Pamela se retiró. Dorotea, dijo Garrett, ahora con voz plana. Estás cometiendo un error. Eres una mujer mayor que vive sola. Esto se va a alargar en los tribunales durante años, y te va a costar caro. Y al final, dije, decidirá el tribunal, basándose en las pruebas. Me puse de pie. La reunión había terminado. Él también se levantó. Por un momento se quedó inmóvil en mi sala, entre las fotos de Harold, en la casa de Harold, y pude ver la ira en él, caliente, justo bajo la superficie. La controló. Está bien, dijo. Llegaremos hasta el final. Luego se fueron. Cerré la puerta con llave y me quedé en el pasillo. Y no voy a fingir que no tenía miedo. Lo tenía. No de Garrett físicamente. Él no era ese tipo de hombre. Sino de la maquinaria de una batalla legal prolongada, del costo del peso constante de estar siendo enfrentada. Pero ese miedo tenía una cualidad que reconocí. Era el tipo de miedo que no te detiene, sino que te enfoca. Fui a mi escritorio y le escribí a Susana un relato completo de la visita. Luego preparé la cena, vi las noticias y me fui a dormir. A la mañana siguiente, había trabajo que hacer. La audiencia estaba programada para un jueves de noviembre. Susana y yo fuimos juntas en su auto a Columbus. Miré por la ventana el noviembre de Ohio. Campos grises, árboles desnudos, ese cielo blanco plano tan propio del otoño en el medio oeste. Y sentí algo que no era exactamente calma, pero funcionaba como tal. Harold había preparado este día desde el momento en que entendió lo que Garrett intentaba hacer. Yo solo era el último paso de un plan que llevaba 40 años en marcha. No dormí bien la noche anterior. No por miedo, quiero ser precisa, sino por esa alerta particular de quien sabe que algo que lleva mucho tiempo en movimiento, está a punto de detenerse. Estuve acostada en la oscuridad de la casa de Harold repasando los hechos, como quien revisa una lista antes de un viaje largo.
La escritura, el acuerdo, la carta, la comunicación del juzgado. Todo sólido, todo real. Cuando sonó la alarma a las 6, ya llevaba una hora despierta. Y, curiosamente, me sentía preparada. Como después de una oración. O de una respiración muy larga. La sala del tribunal era sencilla. Paneles de madera, luz fluorescente, esa eficiencia silenciosa de los lugares donde se toman decisiones importantes sin ceremonia. Garrett y Pamela estaban en la mesa contraria, junto a su abogado, un hombre llamado Víquez, a quien solo había visto en fotografías. Garrett llevaba un traje oscuro. No me miró cuando entramos. Pamela estaba muy erguida, con las manos juntas sobre la mesa, vestida de un tono burdeos discreto que sospeché había sido elegido con cuidado. Parecían personas que habían ensayado cómo verse serenas. Susana presentó nuestro caso en 40 minutos. Clara, organizada, meticulosa. La escritura, el acuerdo, la carta de Harold, la cronología. Presentó además pruebas obtenidas por nuestro investigador a través de registros públicos. Garrett había contactado a una funcionaria del condado en 2021, poco después de la muerte de Harold, preguntando por el estado de propiedad de la parcela de Rearen. Ese contacto ocurrió 3 meses antes de que presentara su demanda. Él sabía que el terreno existía. Y actuó para reclamarlo sabiendo que yo no lo sabía, aprovechando una ventana de ignorancia que Harold había intentado cerrar, y que Garrett intentó mantener abierta. Víquez objetó 2 veces. La jueza Oay rechazó ambas objeciones con la precisión rápida de alguien que ya había leído todo con atención. Luego fue el turno de Víquez. Argumentó brevemente la supuesta incapacidad mental, porque sabía que era débil. Dijo que la carta de Harold no era un documento legal y no podía reemplazar una disposición testamentaria explícita. Afirmó que el acuerdo de 1994, aunque válido, no transfería automáticamente el terreno al patrimonio conyugal sin documentación adicional. Susana se levantó para la réplica. Respondió punto por punto, con método, sin dramatismo. Y entonces, la jueza Oay se inclinó ligeramente hacia adelante y le habló directamente a Garrett. Señor Garrett Callahan, estoy revisando el documento número 14, que corresponde a su comunicación con la oficina del condado en septiembre de 2021. En ese mensaje usted describe la parcela de Rearen como un activo que tengo motivos para creer que mi padre poseía sin documentación. ¿Puede explicarme en qué se basaba esa creencia en ese momento? Garrett miró a Víquez. Víquez no le dio ninguna ayuda. Tuve conversaciones con mi padre, dijo Garrett. Su padre falleció en agosto de 2021, respondió la jueza. Usted afirma que tenía motivos para creer. ¿Puede ser específico? Hablamos de ello de forma general antes de que muriera. Antes de su fallecimiento, su padre estaba enfermo desde marzo de ese año. Sus registros médicos, que constan en el expediente, indican una incapacidad significativa a partir de junio. Antes de junio, ¿tiene usted alguna documentación de una conversación específica sobre esta parcela? No documentación, no. Fue una conversación personal. Entiendo. La jueza hizo una anotación. Señor Víquez, su cliente presentó una acción legal en 2022 alegando que su padre había fallecido sin dejar disposición sobre este activo. Sin embargo, ahora su cliente declara que su padre habló con él sobre este terreno. ¿Puede explicarme por qué un hijo que afirma haber sido informado por su padre presentaría una reclamación basada en la ausencia de testamento, en lugar de una basada en la supuesta intención expresa de su padre? Víquez se puso de pie. Su señoría, nosotros. Porque una reclamación por ausencia de testamento requiere que no haya habido intención expresada, continuó la jueza, como si no lo hubiera interrumpido. Y una reclamación basada en intención expresa requiere pruebas de esa intención. Hizo una pausa. ¿Cuál de las dos es, señor Víquez? La sala quedó en silencio. Miré mis manos sobre el regazo, no miré a Garrett, porque no hacía falta. En ese silencio, podía oír cómo la estructura de su argumento se desmoronaba. Y pensé, en ese mismo silencio, en todos los lugares por los que había pasado esta historia. Mi dormitorio, donde encontré el sobre el garaje, frío, con olor a aceite, la habitación subterránea,
con su silla plegable y sus cajas cuidadosamente etiquetadas. La oficina de vidrio de Susana en Columbus, mi mesa de cocina, donde Garrett había lanzado su amenaza sobre una cazuela de pollo. Y ahora, esta sala fluorescente. Común. Absolutamente decisiva. Harold había construido un camino de un lugar al siguiente. Yo solo lo había seguido. Su señoría, dijo Víquez, solicitamos un breve receso. Tomaremos 10 minutos, respondió la jueza. Durante esos 10 minutos, Susana y yo nos sentamos juntas en el pasillo, en un banco de madera. No dijo nada. Sabía que yo no necesitaba que dijera nada. Observé a la gente pasar, empleados del juzgado, abogados, un joven cargando una caja de expedientes. Y pensé en Harold saliendo al garaje, con dolor, para engrasar una trampilla, solo para que yo pudiera abrirla sin dificultad. Pensé en él sentado en aquella habitación subterránea, escribiendo una carta de 4 páginas para la mujer con la que había estado casado durante 47 años. Explicando, pidiendo perdón, confiando. Cuando regresamos a la sala, la jueza Oay dictó su decisión desde el estrado. La demanda de Garrett fue desestimada con perjuicio. La escritura de la parcela de Rearen fue confirmada como un activo válido del patrimonio de Harold Callahan, y transferida correctamente a Dorothea Callahan como cónyuge sobreviviente. Las costas judiciales quedaron a cargo de la parte demandante. La jueza miró directamente a Garrett al decirlo, como hacen a veces los jueces cuando quieren que el fallo llegue con todo su peso. La mandíbula de Garrett se tensó apenas perceptiblemente. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, se presionaron contra la superficie, como si necesitara sentir algo firme debajo de él. Pamela miraba al frente. Ninguno de los dos habló. Víquez recogió sus papeles con la neutralidad cuidadosa de un profesional que ha aprendido a perder sin mostrarlo. Aunque noté que sus movimientos eran más rápidos de lo necesario. Garrett no me miró al salir. Pamela lloraba en silencio. Eso me sorprendió. Esperaba enojo, no lágrimas. El regreso desde Columbus fue tranquilo. Susana y yo paramos en un restaurante de carretera a las afueras de la ciudad. De esos con asientos de vinilo y buena tarta. Pedimos café. Ella pidió tarta de manzana, yo, de cereza. Y dijo: Dorotea, en 20 años de ejercicio, pocas veces he visto un caso tan claro. Harold era un hombre meticuloso, respondí. Lo era, muy meticuloso. Nos quedamos allí un rato, en el silencio cómodo de 2 mujeres que acaban de ver que algo correcto sucede en un tribunal. A través de la ventana del restaurante, el campo de noviembre se extendía plano y gris hasta el horizonte. Un silo se alzaba a lo lejos, blanco contra el cielo pálido. Ohio en invierno tiene una belleza particular, que requiere paciencia para apreciarse. No se impone. Simplemente, permanece. Siempre me había gustado. A Harold también. Solía decir que ese era un paisaje para gente que presta atención. Yo siempre creí que hablaba de agricultura. Pero, sentada allí, entendí que hablaba de algo mucho más grande. En las semanas siguientes, todo se resolvió con la eficiencia limpia de lo que realmente está decidido. El título de la parcela de Rearen fue registrado formalmente a mi nombre. El desarrollador, una empresa de Columbus que llevaba años comprando terrenos en la zona, ya había estado en contacto con el patrimonio de Harold desde 2020, a través de un intermediario. Susana lo descubrió revisando los registros. Cuando le autoricé a contactarlos formalmente como titular legítima, respondieron en una semana. Las negociaciones duraron 2 meses. Contraté a un abogado especializado en bienes raíces comerciales, además de Susana, por recomendación de ella, porque la operación requería otro tipo de experiencia. Fui paciente. No me apresuré. Harold había esperado 5 años para que yo estuviera lista. Yo podía esperar 2 meses por la cifra correcta. El terreno se vendió en febrero por $2,1 millones. Después de impuestos, honorarios legales y comisiones, recibí $1.740.000. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina y miré la cifra en la pantalla de mi computadora durante mucho tiempo. Era una cifra que Harold había ganado. No en un escritorio, ni en una reunión.
sino a lo largo de décadas de observación silenciosa, con la paciencia de ver una amenaza con claridad, y planear contra ella. No desde la ira. Desde el amor. Llamé a Patricio esa misma noche, cuando la cifra ya me parecía real. Contestó al segundo tono, como siempre. Se lo conté. Guardó silencio un momento, y luego dijo: «Mamá», con esa voz que usa cuando las palabras no alcanzan. Y eso fue suficiente. Hablamos durante 1 hora. En algún momento me encontré riendo de verdad, recordando la silla plegable en la habitación subterránea, la practicidad de Harold incluso en el secreto. Patricio también se rió. Y fue la primera vez en mucho tiempo que el recuerdo de Harold me hizo reír, en lugar de doler. Eso también fue una victoria. Garrett apeló la decisión. Su abogado presentó el recurso dentro del plazo de 30 días, como Susana había anticipado. El Tribunal de Apelaciones tardó 4 meses en revisar el caso, y confirmó la decisión de la jueza Oay sin necesidad de audiencia oral. Susana me explicó que eso suele significar que la apelación no tiene suficiente fundamento como para justificar una revisión más profunda. El recurso de Garrett fue desestimado. Su abogado envió una última carta a Susana indicando que su cliente no iniciaría más acciones legales. Leí esa carta en la mesa de mi cocina. Tenía 2 líneas. Y quiero ser precisa con lo que sentí, porque importa decirlo bien. No fue exactamente triunfo. Fue algo más profundo. Una sensación de justicia asentándose. Como una puerta que, después de años atascada, finalmente cierra bien. A Harold le habían quitado la posibilidad de darme esto de forma normal, sin secretos, sin drama, sin habitaciones ocultas. Garrett nos quitó eso. Pero no pudo quitar lo esencial. Lo intentó durante años, con cuidado, con intención. Y fracasó. Completamente. Doné $50,000 al hospital de Millbrook que cuidó de Harold en sus últimos meses. Creé un fondo para la educación de mis nietos. Le hice un regalo importante a Patricio, que me apoyó en todo esto en silencio y sin presión. Y me compré, por primera vez en mi vida, un auto nuevo. Nada extravagante. Un sedán práctico, de un tono azul que elegí yo, porque siempre había sido Harold quien se ocupaba de los autos, y yo creía que debía dejarle esa decisión. Ahora sé que no tenía que pedir permiso, ni siquiera para elegir un color. La primavera siguiente, Susana y yo almorzamos juntas. Un almuerzo de verdad, no de trabajo. Trajo a su hija, que estaba postulándose a la Facultad de Derecho. Le dije que lo más importante que podía hacer una abogada era escuchar con atención a las mujeres mayores, porque las mujeres mayores suelen prestar atención a cosas que los demás ya han dejado de ver. Susana se rió. Su hija anotó algo en su teléfono. La parcela de Rearen, las 11 acres completas, es ahora un desarrollo comercial de uso mixto. Pasé por allí una vez, en otoño, solo para verlo. Hay una cafetería en la esquina. Me quedé sentada en el estacionamiento durante unos minutos, mirándola. El edificio nuevo, limpio, la fachada de vidrio, una pareja joven saliendo con tazas en las manos, completamente ajena a la historia bajo sus pies. 11 acres de campo en Ohio, que un hombre había protegido en silencio durante 30 años. A través de litigios, secretos, una habitación cerrada, un sobresellado, y un acto enorme de fe en la mujer que amaba. Creo que a Harold le habría parecido gracioso. Él nunca tomaba café. Siempre tomaba té. La primavera llegó a Millbrook como siempre lo hace. Primero despacio, y luego, de golpe. La forsythia junto a la cerca trasera se volvió amarilla de un día para otro en marzo. Y el huerto, al que había descuidado un poco durante todo el proceso legal, volvió a llamarme, con esa insistencia propia de las cosas vivas que necesitan atención. Pasé un fin de semana largo removiendo la tierra y planificando la siembra de la temporada. Y, arrodillada en el jardín, sentí algo que solo puedo describir como un permiso que Harold me había dejado. Permiso para seguir, permiso para estar bien. No voy a enumerar todo lo que cambió en el año siguiente, porque la verdad es que muchas cosas no cambiaron.
Sigo viviendo en la misma casa, sigo tomando café en el porche trasero cada mañana, sigo invitando a Ruth a cenar los jueves. Esas cosas no estaban rotas. No necesitaban ser reemplazadas. Lo que cambió fue algo interior. Una sensación de tranquilidad, que no sabía que me faltaba hasta que volvió. Viajé por primera vez en 12 años. Carolina y yo fuimos a Portugal en otoño. Un viaje del que habíamos hablado vagamente desde nuestros 30, y que nunca habíamos hecho. Pasamos 2 semanas en Lisboa, y luego condujimos hacia el norte por la costa. Nos alojamos en pequeños hoteles, comimos cosas que no sabíamos identificar, pero que nos encantaron, caminamos más de lo que nuestros pies aprobaban. Yo lo llamé un viaje, Carolina lo llamó una restauración. Y no estaba equivocada. Patricio y su familia vinieron en Navidad. Sus hijos tienen ahora 9 y 12 años, y son exactamente el tipo de niños con los que Harold habría pasado horas en el jardín, enseñándoles con esa paciencia que tenía. Los miré en la mesa, y sentí esa felicidad particular de la continuidad. De una familia que se mantiene unida a través del tiempo. Mi participación en el grupo de apoyo para disputas de herencia había quedado en pausa durante la parte más intensa del proceso legal. Pero regresé después, como facilitadora voluntaria. Siempre había nuevas integrantes. Siempre había mujeres sentadas en esa sala que necesitaban que alguien les dijera: no estás imaginando esto, no estás sola, puedes hacerlo. Yo había sido esa mujer. Ahora podía ser la otra. En cuanto a Garrett y Pamela, supe algunas cosas, como suele pasar en un mundo donde las familias y las cercanías conectan todo, incluso cuando el contacto se ha cortado. El abogado de Garrett, Vickers, dejó de representarlo después de perder la apelación. Los honorarios legales de toda esa batalla habían sido elevados. Garrett los había financiado. Susana creía que, en parte, refinanciando su casa en Columbus. En los 18 meses posteriores a la desestimación de la apelación, Garrett y Pamela se separaron. Vendieron la casa. Lo supe por una sobrina de Harold, que mantenía contacto ocasional conmigo y no tenía especial lealtad hacia la versión de Garrett. La separación, según dicen, fue conflictiva. Pamela se mudó a Phoenix, cerca de su hermana. Garrett se trasladó a un lugar más pequeño, en un suburbio al sur de Columbus. No sé cómo es su vida ahora. Y no pienso en ello a menudo. Pero diré esto. Las decisiones que tomó, vigilar, demandar, mentir en un tribunal, venir a mi mesa con una cazuela y una amenaza, tuvieron consecuencias. No porque yo buscara castigo para él, sino porque así funcionan las decisiones. Resuenan hacia adelante. Harold lo entendía. Observó a Garrett durante años, y no actuó desde la ira. Actuó desde el amor. En la única dirección donde el amor era posible. No podía cambiar quién era Garrett. Solo podía proteger lo que era mío. Planté tomates en el mismo rincón del jardín donde Harold siempre los plantaba. Usé sus estacas, sus ataduras, su forma cuidadosa de espaciar cada planta. Ese verano dieron más fruto de lo habitual. Mejores que nunca, dijo Ruth. Probablemente tenga razón. Casi siempre la tiene. Así que esa es la historia del sobre, el garaje, y la habitación bajo el suelo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías abierto ese sobre? Déjame tu comentario. Leo todos y cada uno. Comparte este vídeo si esta historia se quedó contigo. Gracias por escuchar. Cuídense mucho.